Hola, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están, mis queridos y amados hermanos? Aquí estamos nuevamente hoy, miércoles 2 de marzo. Queremos enviarle un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos ven. Nos dimos cuenta que muchos se han olvidado de que pasamos las prédicas los domingos y bueno, ahora que estamos retomando otra vez las charlas en forma directa, fuera de culto, ¿no? Porque bueno, hice un viaje y muchos de los hermanos que encontré en el viaje me decían, no nos pase el culto, queremos oírle a usted cuando da la enseñanza, es más práctico, está más tranquila la cosa. Claro, para el que oye sí está más tranquila. El asunto es para nosotros el trabajo que lleva todo esto, la producción, la grabación, los arreglos, las luces, el sonido, la puesta al aire, todo lleva su tiempo y su trabajo. Así que en nombre de todos los que trabajan, les saludamos y les bendecimos al pueblo de Dios que nos escucha y a aquellas personas que están por primera vez viéndonos a través de esta pantalla. No sé dónde me está viendo, si me está viendo en un teléfono celular que tiene internet, o si está viendo a través de un televisor, o si está viendo a través de una tablet, una computadora. Pero recuerde que estamos nuevamente estamos retomando estas charlas, estas prédicas, los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a las 9 de la noche. Vamos a ver más adelante porque estamos trabajando sobre una amplitud de este sistema de mensajes y lo vamos a hacer un poco más compartido, con más cámaras, para que sea más de provecho para la gente que nos ve. Un saludo grande para los que están lejos, para toda mi familia, mi hermana allí en Trenquelauquen y los hermanos de Trenquelauquen que nos ven, los de Henderson en España, mis cuñados, mis sobrinos, en Francia, tenemos familias que nos ven, en Estados Unidos, pastores que nos ven. Un abrazo grande para ustedes que están lejos y que Dios los bendiga muchísimo. También por los países limítrofes, hermanos en Cristo, pastores que están dentro de nuestra federación, allí en Chile. Hermanos queridos, un saludo grande. Y en todas las provincias de Argentina que nos ven. Y a nuestra amada iglesia, la Iglesia de la Boca. Un abrazo grande para todos ustedes. Nos gustaría que usted vuelva a mencionar que nos está viendo, de dónde nos ve. No tenga temor. Chatee con nosotros y esto se tiene que hacer durante el programa. Entre las 9 y las 10 o antes, mientras se está emitiendo el programa, se puede escribir y decir, hermano, estoy aquí desde este punto del mundo escuchándole. Esto nos ayuda y nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que usted está ahí y que está transmitiendo el mensaje a través de nosotros en el nombre de Jesús. En estos días, como ya dijimos el domingo pasado, estamos tocando un tema bastante, si se quiere, profundo por un lado, práctico por el otro. En una inquietud de mi corazón por ver algunas cosas que están pasando, no solamente en nuestra iglesia, sino en la mayoría de las iglesias, hermanos que se han quedado, que han dejado de congregarse, hermanos que han dejado sus puestos de trabajo y hoy personas nuevas que han recibido a Cristo están ocupando esa labor, ese servicio a Dios. Entonces, hay una
una gran inquietud en el corazón de muchos de nuestros pastores, el mío propio, de saber qué es lo que le está pasando a la iglesia. ¿Cómo puede ser que 12 hombres, 12 apóstoles, 12 discípulos, que tuvieron una persecución a muerte, no pudieron pararles y transformaron el mundo y llevaron el mensaje e hicieron discípulos por todos lados? El mundo decía que ellos trastornaban los pueblos. ¿Cómo puede ser que hoy en día, porque algunos dicen, no, que todavía tengo miedo a la pandemia? ¿Cómo puede ser que una pandemia, temor a morir, cuando los apóstoles daban la vida y seguían haciendo la voluntad de Dios? Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos y amigos, que hemos fracasado en algún punto y hemos sido afectados por un sistema de enseñanza, un sistema de predicación, que solamente en estos últimos años, en estas últimas décadas, hemos formado oidores y no hacedores. No gente que vive la palabra, sino gente que oye, que sabe mucho, pero que vive poco. El sábado pasado, el domingo pasado, hablando a través de estos micrófonos, yo decía que leyendo la palabra del Señor, que Jesús decía, sean hacedores y no oidores. Y el que es solamente oidor, dijo Jesús, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. El que oye solamente. Vinieron ríos, vinieron tormentas y tiraron aquella casa y vino grande ruina. Pero el que hace lo que yo digo, el que no solamente oye, sino que lo pone en práctica, lo compararé con el hombre que edificó sobre la roca, sobre terreno sólido. Y entonces luego vinieron tormentas, problemas, dificultades y no pudieron tirar aquella casa que estaba fundada sobre la roca. Está muy claro que el Señor Jesús está hablando de el fundamento mayor que el cristiano tiene en la palabra de Dios, es la práctica. Cuando uno lo pone en práctica, cuando uno lo vive, lo encarna, lo tiene dentro, y lo que está dentro de nuestro corazón es lo que hacemos. Cuando el Señor terminó de predicar y de enseñar, dice que los que oían se maravillaban porque hablaba con autoridad. No como los escribas, sino que hablaba con autoridad. ¿Y cuál era la autoridad? ¿Que el Señor gritaba? No. ¿Que el Señor golpeaba, zapateaba? No. Que el Señor era sencillo para hablar, entendible para hablar y práctico para actuar. No solamente él, sino que hacía que sus discípulos pusieran en práctica lo que él enseñaba. Que es justamente lo que nosotros no estamos viendo hoy. Hoy vemos gente que viene a la iglesia, escucha un mensaje y se va a la casa. Esto es el martes. El jueves vuelven otra vez para escuchar otro mensaje y volver a casa. Y el sábado vienen otra vez con los jóvenes y escuchan un mensaje y vuelven a casa. Y el domingo vuelven otra vez para escuchar un mensaje y volver a casa y seguir en sus estudios, en sus trabajos, sin vivir lo que hemos oído. Entonces, cada vez que un predicador, un pastor, una pastora pregunta, ¿ustedes se acuerdan lo que prediqué el domingo pasado? Nadie se acuerda. Ni siquiera el que predicó, porque no lo vivió. Así que terminamos la prédica del domingo pasado dándoles un deber. El deber era que desde el domingo hasta el martes tenían que saludar a quien se encontrara en el camino. ¿Vio cuando alguien dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
el creyente debería decir, estoy feliz porque encontré a Jesús. Y después, permitamos que Dios haga lo que Él puso en su corazón. Vuelvo a repetir lo que dije el domingo. En estos días vamos a estar hablando de un sistema, no de doctrina. Ojo, no estoy entrando en la doctrina, estoy hablando en un sistema. Yo creo que la doctrina número uno es predicar a Jesús y que Él es el Salvador y sigue siendo el Salvador y será por toda la eternidad el Salvador. Pero también es el Señor. La palabra Señor significa dueño absoluto y lo que Él pide nosotros debemos hacer. Hay iglesias que en estos días no crecen, ni en lo personal, ni se multiplican. Y otras que se multiplican enormemente, pero la mayoría de la gente que está en esas iglesias enormes son iglesias que salieron de otras iglesias y que aparecieron allí. Porque dijeron que allí era más lindo el culto, la música, el predicador, llegaba más lindo, entonces se fueron para allá. Allá estaba la unción y acá estaba esto. Ahora, cambiamos los creyentes de un templo al otro, muy poca gente se está salvando porque si usted ve en nuestro propio país tenemos 44 millones de gente, de personas que caminan. Vamos a ver el último censo, ¿cuánto da? Si están sin Cristo, hay 44 millones que se van al infierno. Y los que están con Cristo es un porcentaje tan ínfimo. Y algunos que dicen que están en Cristo han sido afectados por el mundo en lugar de ellos afectar al mundo. ¿Por qué? Porque no viven lo que oyen. Tan sencillo como esto. Mire, conozco creyentes que se han cambiado de iglesia porque el predicador de allá está diciendo que en la suya no hay unción. Otros que se fueron allá porque los creyentes de allá dijeron que el pastor de ellos predicaba más lindo. Otros que dejaron directamente de congregarse porque dijeron, mira, entré en una rutina que iba a oír, iba allá, yo puedo ser, así puedo ser creyente en casa. ¿Sabe que tiene razón? Porque usted no pone en práctica lo que el Señor le ha enseñado, lo que ha oído. Por eso entró en una rutina. Y algunos muy preocupados están diciendo, ¿qué vamos a hacer cuando nuestro pastor se vaya al cielo? Porque ya está medio grande. ¿Qué haremos? ¿Qué irá a pasar con la iglesia? ¿A quién vamos a oír? Porque Él es el que nos habla, el que nos ora, el que nos aconseja. Siguen pensando en oír, ¿se da cuenta? En oír. En recibir. Están pensando, no, si viene otro no voy a recibir. En escuchar algo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. ¿Vio cuando usted llega a la iglesia y justo el predicador no llegó? Y el pastor, confiando que iba a llegar, el invitado está haciendo otra actividad. Y la iglesia, los directivos de la iglesia están todos preocupados. Se corre el rumor y se empiezan a decir, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos predicador. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque vinieron a oír. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Pablo, hablando a la iglesia de los corintios, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno, fíjese que dice cada uno, cada uno de vosotros tiene salmo, cada uno de ustedes tiene una canción, tiene una alabanza, tiene un agradecimiento en música, tiene doctrina, tiene alguna experiencia por lo que aprendió y lo puso en práctica, tiene lenguas, ¿vio? Si está hablando en un pentecostal, hablando en lenguas, tiene revelación. Dios le dio un sueño precioso. No sé,
una revelación, estuvo leyendo la palabra de Dios y entendió algo. ¿Tiene la interpretación? No. Pero leí algo que me tocó y lo quiero poner acá en la congregación para que me lo expliquen. Hágase todo para edificación, dice. Esto está hablando que cuando se reunía la iglesia, no solamente se reunían a oír una persona, sino a compartir lo que estaban viviendo, a compartir lo que estaban practicando, a compartir las experiencias actuales, no a contar historias pasadas o de otros, sino que estaban tratando de bendecir a otros, de edificar a otros con sus propias experiencias. Por eso el crecimiento, hermanos queridos, no es por el oír, sino por el hacer. Como dice el Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido. Ya saben, el que no pone en práctica lo que aprende es cómo edificar sobre la arena. Les voy a contar una experiencia práctica de lo que me pasó a mí. Cuando estaba a punto de ir al servicio militar, porque en mi tiempo de juventud todavía los jóvenes varoncitos íbamos a hacer el servicio de conscripción. Mi mamá, que no me dejaba vestirme con ropa arrugada, ella planchó siempre toda mi ropa. Siempre anduve con los pantalones bien planchados y las camisas bien planchadas, pero ahora me iba a ir a la colimba, como decíamos en aquel entonces. Entonces mi mamá me llamó y me enseñó a planchar, porque ella estaba preocupada de que yo anduviera arrugado. Me dijo, vení que te voy a enseñar a planchar. Y me enseñó a planchar. Mirá, los pantalones hay que agarrarlos así, las piernas las subís, ponés la parte de la cintura acá abajo, lo colgás en tus manos de las piernas y unís las costuras del pantalón, las costuras. Y lo pones sobre la mesa, costura con costura. Ahí planchás y te va a quedar la raya delante y la raya atrás. Y si por casualidad te salen dos rayas, rocías con agua, volvés a pasar y va a quedar una rayita sola. Y ahora te voy a enseñar a planchar la camisa. La camisa la tenés que poner así y tenés que planchar primero el canesú. Porque si vos no planchás primero el canesú y planchás la camisa desde abajo para arriba, el canesú te va a quedar arrugado y la camisa también. El canesú es la parte que va acá arriba en los hombros. Toda la camisa está colgada del canesú. Eso lo sabe una costurera. Las extremidades, ya sea de puño o manga corta, están con dobladillo. Y la parte de arriba es más larga que la de abajo. Está colgada la manga del canesú. El resto de la camisa está colgada del canesú. Entonces usted plancha el canesú primero, me dice mi mamá, y luego comienza a planchar para abajo. Y después, por último, las mangas y el cuello. Perfecto. Bueno, algunos que me están escuchando dicen, qué bárbaro, no lo sabía. Mire, mujeres me han preguntado a mí, ¿cómo hago para que las camisas las planche tan fácil? Me lo enseñó mi mamá. Pero mire lo que ocurrió acá. Cuando fui al servicio militar, muchos de los compañeros míos no sabían planchar. Entonces, cada vez que nos teníamos que vestir de gala, blanquitos los marineros, el cuellito que va acá se plancha, se pone, se saca. Después tenemos como una remera en escote B, los pantalones. Me pedían que les planchara la ropa porque teníamos que desfilar o estar en un evento o estar delante de las autoridades. Teníamos que estar bien blancos y planchados. Mire, me querían pagar. Algunos me decían, te doy tantos pesos para que me planches. ¿Qué hice yo? Les hice agarrar la plancha. Les enseñé a planchar como los pantalones, como me enseñó mi mamá.
Y luego agarré la casaca y dije, mira, tenés que pensar por el canesú. Y le enseñé lo que yo sabía. Me agradecían tremendamente. Nunca más nadie me preguntó o me pidió que le planchara porque ellos aprendieron a planchar. Yo me perdí el negocio porque me querían pagar. Pero hay un dicho que dice, al pobre no le tenés que regalar pescado, tenés que enseñarle a pescar. Es la práctica. Esto es algo muy sencillo. Estamos hablando simplemente de planchar la ropa. Yo no sabía, a los 20 años no sabía planchar. Lo aprendí y lo aprendí para siempre. Y doy gracias a Dios, porque a veces mi esposa no me puede acompañar cuando yo viajo y yo tengo que plancharme la ropa y tengo que saber hacerlo. Sino que tengo que pagar a alguien para que me lo planche. Tengo que depender de alguien. Bueno, así pasa en la vida hoy. Cuando estamos dependiendo de alguien, siempre estamos con problemas, no crecemos. Y muy especialmente en la vida cristiana, si solamente oímos y entendemos la temática, pero no la ponemos en práctica, entonces, mis hermanos y amigos en Cristo, tenemos que revisar nuestra manera de enseñar, de predicar. Cuando alguien quiere aprender más de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Lo mandamos a los seminarios y no está mal. Pero en el seminario solamente le dan las doctrinas, la teología, cómo armar y cómo predicar una enseñanza, todo preparado para hablar y para enseñar. Es decir, nos enseñan a hablar y a conocer la Biblia y a transmitirle a otros lo que dice la Biblia. Nos preparan para hablar, para los auditorios, para los templos, para las campañas, para los aires libres. Entonces, de los seminarios es como salir de la escuela, que aprendemos la teoría. Soñando salimos con los templos, los seminaristas, con tener un salón. Yo he intentado, mire, los hermanos que han salido de nuestra iglesia y hoy están pastoreando en distintas partes, provincias y en otras partes del mundo, ellos sabían que no necesitaban templos para empezar. Necesitaban hablar con la gente y transmitirle vida. Pero ha habido chicos que han querido venir con nosotros para que le ayudemos a abrir una obra. Y ellos buscan primeramente el lugar. Jesús no estaba preocupado por el templo, por el lugar. La gente se reunía en la calle, en el monte, por las casas, en las montañas. Hoy, si no tenemos un templo, no podés empezar. Cuando yo le digo a los jóvenes, vayan a una pizzería, oigan, en un café, en una plaza, comiencen a hablar, agarren una guitarra, canten, transmitan la vida. Y no, el que ya está metido, ya le pusieron en la cabeza que necesita un lugar. ¿Para qué? Para volverlos a encerrar, armar un auditorio y olvidarse de la práctica. Las iglesias están encerradas hoy. Nadie las encerró, se encerraron solas. Y vuelvo a repetir, la culpa la tenemos los pastores, que no hemos transmitido lo que debemos transmitir. Jesús dice, no alcanza, es insuficiente cuando solamente oímos y no lo practicamos. Yo dije el domingo que en nuestra iglesia tenemos 4 reuniones. Y en las 4 reuniones predicamos. Y los que vienen a oír, oímos. Esto es un peligro total porque tenemos una iglesia llena de bebés. En cuanto viene una tormenta de problemas, cuando vienen vientos de dificultades, esas personas se tambalean. Algunos caen y no los podemos levantar. ¿Por qué? Porque no tienen la vida práctica de Cristo.
porque no han practicado, porque no han edificado sobre la roca que es Jesús. La iglesia no es una organización, es un organismo que tiene vida. Está organizada, porque imagínense, el cuerpo está organizado, es un organismo, pero los miembros de un cuerpo trabajan para el cuerpo, se ayudan entre sí y transmiten la vida a otros. Mire, yo pensé en un tiempo en hablar solamente un solo tema para que lo podamos llevar en práctica, no cambiar el tema. Pero es últimamente que me he dado cuenta que no es lo que hablo y lo que transmito para conocimiento, sino que si no lo llevamos a la práctica, estamos perdidos. Por eso Jesús no solamente decía, óiganme, decía, síganme, porque había que seguirlo. Él iba adelante, no solo oír, sino ponerlo en práctica. Por eso en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los pies de los que hablan o los que traen la palabra preciosa, la semilla preciosa. Los pies. No dice los labios. Bienaventurados los labios que hablan, dice bienaventurados los pies, porque es un movimiento. Claro, usted está diciendo, Pastor José Manuel, ya lo entendimos, ya lo entendimos. Ahora díganos qué tenemos que hacer. Bueno, ya comenzamos a hacer algo. Los que estuvieron el domingo me imagino que habrán puesto en práctica. Y yo lo puse en práctica. Hablé con 2 o 3. A uno le dije buen día, me dijo, ¿todo bien? Sí, soy feliz. Porque encontré a Jesús. Me dijo, si lo encontraste a Jesús, pasame un poco para mí que estoy con más problemas. Digo, Jesús está muy cerca tuyo. Más cerca de lo que vos pensás. Y él dijo, sí, ya lo sé. Y hablamos un poco de Jesús. Qué lindo, ¿no? Otros digo, sí, bueno, me alegro, y se van, se fueron. Pero hay gente que le va a quedar esto y va a volver. Y los vamos a volver a encontrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que trae las vidas a nosotros para que les hablemos. Y si le estamos hablando de Jesús, el Espíritu Santo los va a volver a traer. Tenemos que transmitir el gozo, la alegría. Algunos dicen, lo que pasa es que no sé predicar, no sé hablar. Escuche, ¿quién le enseñó a los drogaditos que tienen que transmitir que hay que tomar la droga? ¿Por qué están tan felices los fumadores de transmitirle a otro que fume si sabe que le hace mal? ¿Por qué en las calles están repartiendo unos volantitos que llevan a las personas a los prostíbulos y no tienen vergüenza ni temor? Y nosotros que tenemos a Jesús, que vivimos a Jesús, andamos escondidos con la verdad. Yo lo repito a esto y lo voy a repetir toda esta semana, porque, hermanos, hay 2 cosas en la práctica de lo que oímos. Una cosa es transmitirlo a otra persona y también es vivirlo. No solamente oírlo, sino vivirlo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo siento? ¿Cómo vivo? ¿Cuál es la expectativa de vida que tengo? ¿Cómo estoy transmitiendo mi entusiasmo de vivir en Cristo? ¿Qué nos pasó?
escuchando a algunos cantores en el mundo que hablan de la felicidad, del gozo, y no tienen a Jesús. Y nosotros que realmente tenemos a Jesús, no lo estamos haciendo, no lo estamos viviendo. Yo quiero que no solamente que usted se acuerde de lo que estamos hablando en estos días, por eso lo remacho y lo repito. Les dije que yo tuve un profesor que me decía que lo que nosotros oímos en una enseñanza, en una prédica, lo podemos memorizar y recordar si lo seguimos hablando unos 10 días. Pero si no lo ponemos en práctica después de 10 días, lo olvidamos. Como dice Santiago, el que oye solamente y no pone en práctica la palabra, es como el hombre que se mira al espejo, o la persona que se mira al espejo, considera su rostro y después se va y se olvida. Esa palabra se olvida, quiere decir que el que no pone en práctica la palabra, se olvida. Directamente. Ahora, ¿cómo predicó Jesús? ¿Cómo predicaron los apóstoles? ¿Cómo enseñaron? ¿Cómo enseñó Jesús y sus discípulos? Eran sencillos, entendibles, prácticos. Los predicadores de hoy son muy profundos, muy teológicos, pero no saben enseñar al pueblo a ponerlo en práctica. La gente oía a Jesús y a los apóstoles y se convertían y los seguían y salvaban a otros y sanaban a otros. Ellos predicaban un sermón, ya sea en la plaza y se convertían 3,000. Pero dice que no que se convertían, dice que y los que se agregaban a la iglesia y se transformaban en discípulos. Los discípulos son los que hacen lo que dice su maestro. Otro día estaban en el pórtico de Salomón, un lugar de columnas, un lugar, unas galerías enormes. Se transformaron allí, se agregaron a la iglesia como 5,000, dice el libro de los Hechos. Eran los apóstoles, ya no era Jesús. ¿Qué hablaban? ¿Cómo enseñaban? Les enseñaban a vivir lo que hablaban. Nosotros tenemos que predicar 3,000 veces, 5,000 veces, para que por ahí en una de esas, con un poco de suerte, se convierte uno. Ellos predicaban uno y se convertían 3,000, 5,000. Y no solamente que creían, se transformaban en discípulos, que eso era lo más fuerte. Mire, no importa si es un templo, si es una parroquia, si es una sinagoga, lo que sea, no se confunda. Eso es un auditorio para oír. Pero cuando salimos de ahí, tenemos que poner en práctica lo que hemos oído. Si usted va al nutricionista porque está con un poquito de colesterol, otra vez tal vez un poco de diabetes o pasado de peso, no alcanza con que usted oiga al nutricionista lo que le enseña, que esta comida se compara con esta, que hay que comer carne con verduras, no carne con papa, y que hay que combinar los alimentos, sí, comer menos porciones, sí. Le da toda la teoría, pero si usted no lo pone en práctica, ¿para qué va el nutricionista? Usted va a seguir con el problema. No va a solucionar su problema, pero no es que no lo sabe, no lo practica. Vamos a ver algunos deberes prácticos antes de terminar en este miércoles. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios, a mirar unos textos bíblicos.
para entender que la palabra de Dios nos habla de hacer, no de oír. Primero, vamos a abrir en Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer 3 textos diferentes. Pero en todos hay una práctica. Usted lo va a ver. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 3. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos. Estaba hablando muy especialmente de los presos cristianos, que eran metidos presos por predicar el Evangelio, que lo fueran a visitar, pero también de los otros que necesitan a Cristo. Y dice acá, acordaos de los presos como si ustedes fueran los presos y otros se acordaran de ustedes, como si ustedes mismos fueran presos. Y también agrega, y de los maltratados o las maltratadas, acuérdense, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Esto dice Hebreos. No habla de individuos, habla de cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y si uno de nosotros, uno de nuestros miembros sufre, tiene que sufrir el resto del cuerpo. Cuando el dedito se quemó o se lastimó, bueno, todo el resto del cuerpo, la mente, la otra mano, los otros dedos, tratamos de restaurar el dedito. No, usted no me va a decir, bueno, por torpe, hay que cortarlo y se terminó. No, lo cuida porque es miembro. Eso está diciendo acá. Ayudar a los maltratados. ¿Quiénes son los maltratados? ¿Vivimos entre gente maltratada? Por supuesto. Ayudémosle, visitémosle, llamémoslo por teléfono, pongamos en práctica. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Este ya es un apóstol. Vamos a leer 2 textos que están aquí en Santiago. El primero, Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice, la religión, esto está traducido, usted sabe que es el original, viene del original. La palabra religión es el esfuerzo que hace una persona por agradar a Dios. Es la práctica. La religión es la práctica del cristiano. Entonces dice, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Está agradecido a Dios por todo lo que le pasa. Tiene a Dios como su Señor, su dueño. Yo le voy a hablar en estos días un poco más adelante cuando salgamos un poco de la base de este tema, de cómo en lo personal uno no puede transmitir lo que no tiene, pero estamos llenos de conocimiento. ¿Pero qué hacemos con esto? La religión pura y sin mácula, visitar a los huérfanos, lo estamos haciendo. A las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha para el mundo. ¿Qué es lo que pasa? A algunos le da lo mismo ir a la iglesia que no ir. Le da lo mismo ir a la gente del mundo que a la gente de Dios. Está más entusiasmado de ir a trabajar para un patrón mundano que para ir a hacer algo para el dueño del universo, el que le salvó la vida, el que le dio la vida y el que lo va a venir a buscar cuando salga del cuerpo. Guardarse sin mancha. En Santiago, capítulo 2, versículo 15. Santiago, capítulo 2, versículo 15 y también el 16. Se lo voy a parafrasear, pero dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario,
y no le damos lo necesario, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve oír un sermón? Pero yo soy muy cristiano, pero tu hermano está necesitado y no metés la mano al bolsillo para darle un peso. No le querés ayudar. Pero ya le ayudé una vez, le ayudé 2 veces. Bueno, si vuelve a ser reincidente, enseñale a pescar. Dale un trabajo en tu casa. Ahora, si no quiere trabajar, es otra cosa. Porque la Biblia dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Mire, un día estaba en la terminal de ómnibus con unas maletas muy grandes acompañando a una hermana en Cristo que viajaba. Y andaban ahí algunas personas que andaban pidiendo una monedita, patrón, ¿no tiene una monedita? Una monedita, y hacían así. Hasta que apareció el colectivo nuestro y nosotros estábamos como a unos metros, varios metros del colectivo. Entonces pensé, le voy a ayudar a este que ha sido tan persistente en pasar y pedir una monedita, pero le voy a pedir que me ayude con las valijas. Que haga algo y le voy a dar 50 pesos. En aquel entonces era bastante dinero. Así que cuando se acerca otra vez a pedir, que venía muy cerca, para el colectivo, viene este muchacho y le digo, haceme un favor, ayúdame a llevar las valijas hasta allá, hasta el colectivo que llegó recién, y te voy a dar una. ¿Pero vos qué te querés? Dice. ¿Qué te querés? ¿Que yo estoy acá para qué? Y pegó media vuelta y se fue. Y se perdió los 50 pesos. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Pero era muy fácil pedir. Hoy en día hay muchos que dicen que están sin trabajo y están esperando un subsidio del gobierno. Y si el gobierno no le da, se enojan. Pero cuando alguien le ofrece trabajo, que esto estoy cansado de oír, empresas que buscan gente para trabajar, no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque pierden el subsidio del gobierno. No quieren trabajar. Bueno, entonces que no coman. Pero aquel que lucha por trabajar, aquel que quiere servir al Señor, ayudémosle. Esta es la religión o la práctica del creyente pura y sin mácula. No es saber conocer los 10 mandamientos, no es saber si la predestinación o el libre albedrío es lo que realmente... No, es lo que practicamos, es lo que vivimos. Entonces, vamos a poner en práctica esto para la próxima. Si usted conoce a alguien que está preso, visítelo. Y si no les he permitido visitarle, escríbale una carta. Una carta de amor en Cristo. Haga algo por él o por ella. Si sabe de algún hermano o alguien que está enfermo, que no puede hacer los mandados, vaya, golpee la puerta, llámelo por teléfono, dígale, necesita algo, quiere que vaya a hacer los mandados, le vaya a comprar algo. Usted me está diciendo, ¿usted cree que a mí me sobra el tiempo? Y escúcheme, usted es parte del cuerpo, dice la Biblia. Si mañana usted está en la situación del hermano y nadie lo viene a ver, ¿usted qué va a decir? Qué lindo, ¿eh? Todo el mundo predica, pero de mí nadie se acuerda. Acuérdese de los demás con la medida que mides. ¿Serás medido? Alguien está con hambre. Comprarle un sándwich. Comprarle un sándwich y preguntarle qué es lo que sabe hacer. Pedirle que te ayude a vos en algo hasta que consiga un trabajo. Y dale de comer. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si ves que alguien está sin ropa, sin zapatilla, y vos tenés tu flor de pantalón y tu flor de zapatillas Adidas, y no le das, dice, ¿de qué sirve? Si hay un hermano o una hermana que está enferma, llámala, visítala. Si alguien dejó de congregarse, llámalo, ahora, ya.
Ahí tiene que haber una inquietud en tu vida, en tu corazón, porque el Espíritu Santo está preocupado por tu hermano. ¿Cómo tú no estás preocupado por él? Porque somos oidores. Nos hemos acostumbrado a oír y no a practicar. Entonces, el domingo le voy a preguntar, ¿qué es lo que hizo por alguien? ¿Qué es lo que hizo con este Jesús que está dentro de su corazón? ¿Qué es lo que hizo? ¿Trató de hacer un nuevo discípulo de Dios? Porque Él dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y después hablaremos de lo personal. Ahora estamos hablando de la práctica hacia afuera. Después vendrá la práctica hacia adentro. Tal vez usted está diciendo, no, pero comenzó al revés, pastor. Tendríamos que haber empezado con la práctica para adentro y después con la práctica para afuera. Sí, por supuesto, pero como estamos tan acostumbrados a oír y no hacer, prefiero comenzar a hablar de lo que tenemos que hacer y ponerlo en práctica, más para afuera que para adentro, porque si no, seguimos oyendo y no lo hacemos. Muy bien, tenemos que orar y poner en las manos del Señor nuestras vidas. Le invito a orar. Y si usted está nuevito mirando el mensaje allí, y usted dice, qué lindo todo lo que habló, ojalá lo podamos poner en práctica. ¿Sí? Es una decisión. No es que yo tengo que sentir, que tiene que venir una voz que me diga, tenés que ir. La voz la tenés acá. Te está hablando el Señor a través de este hombre que está hablando aquí. Lo demás está en tu decisión, en tu actitud. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, voy a orar por ti y por todos los que me ven que ya son creyentes. Padre, en el nombre de Jesús, por estas personas que quieren recibir a Jesús, te ruego en el nombre de Jesucristo que perdone sus pecados, que perdone su ignorancia porque no te conocen, que perdones todos sus errores y entres en sus vidas. Cambia su vida, su corazón, cambia su perspectiva de vida. Y a partir de hoy que ellos comprendan que tú eres el Dios que vive y reina. Manifiéstate a ellos y transforma sus vidas. Y úsales desde ahora. Y usa también nuestras vidas, aún los que ya somos creyentes, los que hace años que estamos sentados oyendo y escuchando y aprendiendo con títulos, maestrías, pero que no estamos poniendo en práctica lo que oímos. Y estamos siendo religiosos, pero no discípulos que transmiten vida. Ayúdanos en estos días a hacer lo que dice tu palabra. Visitar las viudas, visitar y ayudar a los huérfanos, a los que están presos, a las personas que son maltratadas, a aquellas personas que tienen hambre y no tienen para comer. Señor, que ayudemos, que pongamos en práctica la vida que tú nos has enseñado y los llevemos a Jesús. Le damos lo que hemos recibido. De gracia recibimos, de gracia damos. Señor, tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Llénanos de ese deseo y que nosotros podamos ponerlo en práctica sin temor y con gozo. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque siempre nos oyes. Amén. Y amén. El domingo que viene a las 9 de la noche nos veremos. Y no me diga usted que está allí. Pero yo ya soy grande, ya esto es más para los jóvenes. ¿Yo qué puedo hacer? Usted viva feliz y hable con la vecina, con el vecino y dígale que está feliz
y muéstrele que está feliz. Conocí, mire, a una mujer, ahora está en un geriátrico. Está llena de Dios. La llamé y dije, ¿cómo está? Como una reina, me dijo. Estoy en un geriátrico, me tienden la cama, me dan de comer. Realmente Dios me tiene como una reina. Algunos están espotricando en un geriátrico. Estoy acá, me pusieron acá. Transmita la vida de Jesús. Dios le bendiga, nos veremos el domingo.